Bueno, seguimos con el licenciado Carlos Pirovano, que es economista, ya estuvo en nuestro programa, hablando justamente sobre reformas laborales y demás. Ahora lo vamos a tener para las reformas económicas que hizo el gobierno actual. Carlos, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Te estoy escuchando atentamente. ¿Qué tal? Genial. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, todo bien. Bueno, me alegro. Te molestaba justamente un poco para que, si tiene explicación alguna, porque yo sé que es medio entreverado el asunto, de las nuevas medidas que realizó el gobierno actual, las medidas económicas, agregó un par de dólares más, me refiero de tipo de cambio. Sí, un par de dólares más a los ya existentes, Sí, digamos. exactamente, como para agrandar un poquito más la lista. Sí, Este, y que justamente hay importación de servicios, importación de bienes, bueno, y una serie de cosas que ya, bueno, la UIA y otras entidades manifestaron su rechazo. sí, bueno, a ver, yo diría que las entidades manifiestan su rechazo de protocolarmente Sí, de protocolo, digamos, ujú, porque es inevitable, es un aumento de costo para las empresas inmediato, tal cual, inmediato, que tiene el mismo efecto que una devaluación. exactamente. Lo que han hecho de vuelta es seguir distorsionando, porque una devaluación lo que hace es toca un precio. Acá tocan todos los precios y aumentan impuestos, por lo tanto, claramente el que se queda con el margen al poner impuesto país es el Estado. Ujú. Lo que no queda claro es la legalidad de esta medida, porque el Estado no puede aumentar impuestos sin acuerdo del Congreso Es verdad, es verdad, y está poniendo impuestos por decreto. Esto no puede ser porque no tenemos ley de emergencia económica. es verdad, es cierto, es un punto este, muy certero el que vos estableces. Lo bueno sería justamente que estas entidades que agrupan a las empresas y demás sean las que eh, o hagan el reclamo por vía administrativo para que justamente desista justamente de ese decreto o se presente una acción directamente ante la justicia a los efectos de que el mismo se revoque. Sí, esto probablemente va a pasar, lo van a hacer, alguna empresa lo va a hacer seguro, Ujú. las cámaras probablemente lo hagan de oficio, pero eso no evita el impasse y que la transición va a impactar en precios. Tal cual, tal cual. Vos ya tenés situaciones, yo te diría, de desboque. Esto es una de ellas. Las paritarias que han salido, principalmente la paritaria de la UOM, Sí, incorpora una cláusula que es eh, que tiene un efecto muy directo, que es que a partir de agosto los sueldos de los metalúrgicos se indexan con la inflación del mes anterior, mira vos, ya directamente, mes a mes. mes a mes, y además con la inflación anterior, con lo cual esto retroalimenta. Si esto se llegara a generalizar en otras paritarias, lo que vos ya tenés es una economía indexada, es decir, que el piso de la inflación del mes siguiente es la inflación del mes anterior. Es cierto, y perdóname, porque ahí tengo una pequeña duda. Del mes anterior, es decir, del próximo anterior o salteando uno. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Por el hecho de que el INDEC no es tan rápido a la hora de dar justamente cuánto dio la inflación del mes anterior. Generalmente lo No, hace bueno, a mitad de pero mes. vos podés establecerlo. Lo que dice la paritaria, por lo menos lo que yo leí, es que es Sí, del mes anterior. Ahora, ¿cómo se implementa esto? Es complejo, sí, tenés sí. razón vos. Habría que ver, habría que ver si se implementa, a ver, si ahora sale a principios de agosto la de julio, Al ¿no es principio, cierto? sí, pero a principio de agosto te sale. No, pero está perfecto, porque, a ver, lo que vos vas a estar cobrando a fin de mes o a principios del mes de agosto es el mes de julio. Sí, pero vos tenés el índice ya de junio.
porque el de No, julio no, está bien, el de junio ya lo tenés hoy, exacto, porque el ¿no? de julio te sale al 15. Ah, vos me decís en Está bien. agosto. Está bien, en agosto voy Claro, a estar lo que estoy diciendo es cobrando. que al 28 de julio vos ya tenés la inflación de junio. Sí, Y lo que exactamente. vas a pagar es el mes de julio, porque se paga mes vencido. Sí, está bien, es cierto, está bien. Entonces vos de esa manera ahí tenés la posibilidad de la aplicación que me decís de mes a mes, ajustando justamente los salarios según la inflación establecida por el INDEC. Este, Exactamente. lo cual, y si te hace una escala así, sí, sí, como vos decís. No, ese hecho, sumado al que hoy las tasas de interés están arriba del 7%. Es decir, vos le escapás al impuesto inflacionario metiendo en un fondo común de inversión al 7% y es totalmente líquido. Lo Sí, sacás a las 72 horas. tal cual. Por Este, lo tanto, tu capacidad de escapar al billete sí, es casi perfecta. Eso significa que todo el mundo podría hoy estar casi sin efectivo encima, colocándose a inflación. tal cual, tal cual. Vos decís a un fondo común de inversión, ya que estoy, te pregunto. Pero, ¿y un fondo al cual vos recién referías que para salir en cualquier momento, ajustado a qué? Porque, bueno, hay algunos fondos que son un mix, que tienen una serie de No, no, bienes no, pero estos no son ajustados. Estos pagan un interés fijo. hoy, sí, un interés fijo del 6,5-7%. Ah, mirá qué bien. Entonces, fíjate vos, tu salario crece al 6%. Sí, El dinero que vos colocás lo crece al 7%. Los precios van a crecer ese ritmo también, también. por Sí, lo menos. seguro. Entonces vos ya tenés un piso de inflación del 7%, de ahí para arriba. Así es. Sí, por lo menos. Menos de eso es imposible en el día de hoy. Menos de eso ya no hay. Entonces, si yo tengo que decidir precios, mis precios van a estar con ese piso más los que yo necesite recuperar. Sí, es cierto. Este, y bueno, a todo esto yo recuerdo que cuando asumió Massa, él prometió, o hizo mención, no sé si es la promesa es el término correcto, que iba a obtener una inflación del 3% mensual, como mínimo, ¿no? Que iba a ser, o como mejor dicho, como máximo. Y no, hasta ahora no lo logra, no lo ha logrado. ¿En qué viene fallando? Es decir, yo sé que viene fallando en millones de cosas, pero por lo menos para ir puntualizando un Yo, poco. yo te diría, primero es que uno debería plantearlo al revés, es decir, ¿en qué no viene Ahí fallando? está, bueno, Y aún planteándolo de esa manera, a mí me cuesta responder eso. por- Yo te diría primero que no ha habido medidas antiinflacionarias, no ha habido prácticamente ninguna medida antiinflacionaria. ajá, Eh, la emisión monetaria está absolutamente desbocada, sí, el déficit fiscal no se bajó, ni lo que le habían prometido al fondo, ni mucho menos. sí, Eh, las tarifas no se acomodaron, es verdad. es decir, eh, no sé, la verdad es que no encuentro ningún motivo salvo restricciones, policía en las calles y discurso Tal cual. hacia donde uno pueda decir, bueno, mira, se tomó alguna medida de paliativo. No se arregló con el fondo. Esto no queda claro qué signifique que se va a arreglar con el El fondo en Fondo alguna medida. Monetario, tal cual. No hay información al respecto. La única, el único motivo por el cual al dólar lo tratan de mantener es simplemente la intervención del gobierno. Sí. Eh, no hay Y, nada, y, y que, y- absolutamente nada. y que se les escapa así todo con la intervención del gobierno y todo, porque dio ayer la noticia y ayer el dólar se le escapó. Sí, a ver, olvídate, ese pan para hoy y hambre para mañana. Sí, Es sin decir, lugar a en dudas. eso el fondo tiene razón, no tiene ningún sentido seguir tirando reservas, y hoy son reservas
que son deuda, porque Sí, nos estamos endeudando en yuanes a una tasa que no se animan a comunicar, tal no quiero cual. ni pensar, porque cuando se endeudaron con el régimen chavista fue al 15% anual, Sí, en dólares. sí, es cierto, es cierto. Y eso lo comunicaron. Esto ni siquiera se animan a comunicarlo. Es verdad, y encima con los chinos, ellos cuando dan, capaz que te dicen, está bien, no me lo pagues hoy, pero cuando te piden que lo pagues, Olvídate, olvídate. Hay un economista británico que escribió un libro muy interesante que se llama La riqueza y la pobreza de las naciones, que decía, eh, los chinos son los comerciantes de Asia. sí, Olvídate, saben hacer las cuentas muy bien sí. y nunca pierden plata. No, sobre todo eso, nunca pierden plata. Para acá pasó justamente un autor de un libro que decía, me preocupa más justamente la deuda que tengamos con China que con el Fondo Monetario Internacional. Por esto mismo que vos decís, una que es desconocido por un lado justamente lo que se le va a terminar debiendo y por otro lado que cuando ellos cobran, muchas veces te piden, bueno, mira, quiero este pedazo de tierra, quiero este puerto, quiero Sí, bueno, eso, a ver, yo tampoco sería paranoico. Esas cosas tienen que pasar por el Congreso, esas cosas Ujú. nosotros tenemos una democracia imperfecta, pero tenemos una Tenemos democracia. una, sí, es verdad. Nos puede llegar a costar caro esto, como nos costó caro la deuda con el chavismo, pero yo creo que la oposición de ninguna manera va a permitir que se rife la soberanía. No, espero que no. Y como bien vos decías, el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo a todo esto es que se está negociando y que se no termina de negociar y que por otro lado ahora el fondo, si no me equivoco, entra en recesión o entra en vacaciones y demás en estos días, para lo cual quedaría suspendido en caso de no firmarse el acuerdo. Eh, es solo y únicamente a los efectos de girar el dinero para pagar los intereses que la Argentina le está debiendo a la misma entidad. Exactamente, no hay, lo que hizo el gobierno no cumplió ninguna meta del acuerdo hoy vigente. Entonces, para que le liberen el dinero que tienen que liberar, tiene que evaluar el fondo. El fondo no puede hacer una evaluación positiva, es decir, vos vas a dar un examen y te parás delante del profesor y le decís, no estudié, y lo que pretendés es que el profesor te apruebe. Sí, Ahora, el fondo son funcionarios, son burócratas. Ellos no seguro, pueden poner un aprobado porque no lo pueden justificar. es verdad, Entonces, lo que le están pidiendo al gobierno es, mira, hace algo para que yo pueda decir, mira, están haciendo un esfuerzo. cierto. Y estas medidas vienen a ser ese manotazo de ahogado tratando de justificar que les habiliten el dinero, El ¿no? dinero que no es que van a venir nuevos, van a venir dinero fresco a la Argentina, sino simplemente es un pase de mano a los efectos de no quedar en default y pagar aquello que se le está debiendo a esa entidad. Sí, a ver, si tuvieran tienen opciones. A mí no me extrañaría que si esto no sale, suspendan el pago Sí, y ese pago se puede suspender durante unos meses que ya le tocaría al nuevo al nuevo gobierno, digamos. gobierno. Así Lo que es. pasa es que políticamente una medida de ese tipo sería mortal para Massa, que de alguna manera se vende como piloto de tormenta, y entonces, digamos que sería un piloto de tormenta que chocó la calecita, una cosa rara. Hecho con la cabecita, está bien. Para lo cual es paradigmático, pero viene por ahí el asunto, ¿eh? Porque el acuerdo con el fondo no lo hizo. Cuando saca medidas ahora económicas como para poder mantener tranquilidad, decir que ya está prácticamente acordado las negociaciones con el fondo y demás, y después el mercado le contesta subiendo el dólar blue, subiendo de la manera que lo subió, y es medio como que no está teniendo mucho éxito él, me refiero en el mercado.
Y paradigmáticamente, por otro lado, los bonos argentinos están subiendo. Eso yo no sé si es producto de la gestión de él o producto de que los inversores extranjeros avisoran un futuro mejor después de las elecciones. Sí, no solamente los inversores extranjeros. Es decir, sin duda el triunfo de la oposición es estabilizador. Sí, ¿Y cómo se verifica esa estabilización? Las empresas no pueden, como vos, ir a una cueva a comprar dólar blue, es verdad. ¿no? Porque vos tenés cierta plata que, bueno, que si no la declarás no pasa nada, Ujú. porque no sos tan rico, digamos, Sí, no, está bien, básicamente. sí, ya sé. Eh, pero las empresas no pueden hacer eso. Exacto. Entonces, la forma de cubrirse que tienen las empresas es eh, comprando títulos valuados en dólares, con lo cual dolarizan su cartera, y como están tan devaluados bueno, pues acordate que vos me estás diciendo los títulos públicos están subiendo de un riesgo país de 2100 Sí, a un riesgo país de 1980, sí, es cierto. ¿entendés? Sí. Eh, De, es un número absolutamente en default. de riesgo a riesgo Eh, es el número. claro, entonces, si vos decís, bueno, por lo menos me dolarizo, la bolsa también está subiendo. Sí. ¿Por qué está subiendo la bolsa? Porque la gente dice, bueno, por lo menos es un activo, por lo menos estoy comprando una empresa que está produciendo y que genera algo. Ujú. Y Lo que no pueden, lo que la gente no puede tener, y ya lo saben, es pesos. sí, es verdad, es verdad. Y si los tiene y no los puede ahorrar, los gasta. Este, Bueno, a ver, el peso tiene tan poco valor que vos sabés que sin ni siquiera fijarte en el precio, sí, estás comprando hoy más barato que mañana. sí, es verdad, es verdad. Inclusive el dólar, me refiero al blue, o el dólar informal. Algunos dicen que inclusive con el precio que está hoy sigue siendo barato. En términos de pico, sí. Es decir, el dólar, el último día de Guzmán, Sí. estamos hablando de un dólar de 700. Ah, mira. Por lo tanto, pero estás hablando en términos eh, de crisis Sí, de sí, sí, dólar, sí, sí. ¿correcto? No, eh, es cobertura. Vos sabés que podés perder, pero elegí dónde podés perder menos, digamos. Ujú. Esa es tu decisión. Sí. Y no me surge ahora la pregunta, pero en realidad lo vengo pensando hace un tiempo. ¿Te recordás cuando justamente fue las PASO, cuando Macri pierde justamente las PASO? De alguna manera hubo una especie de cimbronazo económico después de haber perdido las PASO, ni siquiera las elecciones y demás, porque ya se visoraba que por el resultado que tenía era muy posible que él no sea reelecto y bueno, y fue lo que sucedió de alguna manera. Y yo creo que Vos acordate que en las PASO saca menos Macri sí, que después en la elección. Es exacto, decir, lo que la gente visualiza es que ya había ganado Alberto exacto, y lo que hace exactamente es escaparse. sí, Los títulos públicos se destruyen al día después y el dólar salta a 46, creo, no sé qué sí, número salió. sí, sí, no me acuerdo. Hoy obviamente, con el dólar a 540 ya te parece que es un chiste, Sí, pero esos 46 seguro. eh, Pero lo que voy, hubo un salto, hubo una especie de cimbronazo dentro del mercado. Después del 13, que es muy posible justamente que Massa no saque la mayoría de votos, que la gente de vuelta avisore esto de que ellos pierden. No sé cómo quedará Milei en ese aspecto, si es una espuma, como está haciendo, como aparece en las demás en las provincias, que saca un 3% nada más, o sea, una cantidad de votos realmente muy poca, y que vea que Juntos por el Cambio hace una muy buena elección, ya sea con la suma entre Horacio y Patricia, y que sacan realmente una mayoría bastante diferenciada.
¿Qué pensás que puede llegar a suceder con el con nuestro mercado, el interno me refiero, el dólar y demás bienes, si va a haber un cimbronazo o no, o si, dada la situación, no, la verdad que porque ya lo peor pasó, ya la gente está acostumbrada y esto sigue igual hasta nuevas noticias? Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero yo te diría que depende del resultado dramáticamente, depende del resultado de las PASO. Pero una de las cosas que puede pasar claramente si, si Massa pierde por mucho Sí, es que, porque, a ver, no estamos en una situación de evaluación y de blanqueo únicamente porque el gobierno está empecinado. sí, Ya esto está exactamente. pegando en el crecimiento, ya la economía está estancada, ya el Fondo Monetario prevé una caída del 2,5, lo que significa Es que verdad. probablemente caigamos más que el 2,5 porque el Fondo Monetario generalmente es muy prudente en esos Sí, números. es verdad. Eh, Así que si esto pasa, la pregunta primero es qué va a hacer el gobierno, Este porque gobierno. el gobierno perdió las PASO, todavía no tuvo ninguna decisión o no ganó ningún diputado, digamos. Todo lo que Ajá. pase de las PASO a las elecciones generales les puede hacer ganar diputados o perder diputados. Y todavía las decisiones de política económica las va a tener el gobierno. Sí, exactamente. Entonces, y las herramientas que tiene el gobierno para estabilizar son muy pocas hoy. Es verdad. Entonces, el gobierno puede, por ejemplo, decidir soltar, y si decidiera soltar, lo que vos vas a tener es que se va a devaluar, va Ujú. a caer el salario, Sí, probablemente la CGT impulse aumento generalizado de salarios y llegues a una inflación de otro piso. Es decir, hoy estamos en un piso entre el 6 y el 7%, llegues a una inflación en un piso entre, ponele, el 9 y el 10% está bien. en ese periodo. ¿Correcto? Sí, La otra decisión puede ser no soltar y decir, bueno, mira, voy a aguantar y me voy a bancar la recesión que venga. sí, En ese caso, lo que vos vas a tener es una campaña del gobierno y seguro. vas a tener un factor a favor de eso, que es el factor estabilizante de la perspectiva de triunfo de un gobierno más racional que puede estar acomodando y puede permitirle llegar a la elección con una fuerte carga recesiva. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Está Va a bien. haber menos importaciones, va a haber un tema de exportaciones, todo el mundo va a guardar los bienes, Sí, y vos vas a tener una estanflación muy fuerte, si no una depresión. Con claro. lo cual el gobierno se va a encontrar que va a tener que decidir si cubre el cuello con la frazada o cubre las piernas con la frazada, porque la frazada no le va a alcanzar para los dos. Está bien, está bien. ¿Me entendés? Seguro, seguro que sí. Y digamos, viendo un poco, esto es, eh, te libro en todo caso si querés de opinión, que cuando hubo el traspaso justamente cuando ganó Macri la presidencia, en su momento la presidenta Cristina Kirchner ni siquiera le pasó el mando. No me quiero imaginar de estas dos opciones que vos pusiste, la segunda sería aquella la más prudente, como para decir, bueno, para que cuando venga el gobierno que venga no se encuentre justamente con tan quemado el escenario y por lo menos vamos a juntos de alguna manera ir llevando Sí. el barco. Esa sería una tercera opción que sería la más responsable, Bueno, pero es lo que yo en la cual, no en la noto en este cual, gobierno eso, esa claro, en la cual responsabilidad. el gobierno lo que dice es, mira, yo asumo, veamos cómo lo vamos llevando, pero esa no se va a dar hasta después de octubre, olvídate. Seguro, Hasta seguro. después de octubre ellos no van a estar asumiendo Esa la derrota, derrota. exactamente, es verdad como vos decís. Te quería hacer una pregunta más. Viste que... Acordate que viene agosto, Sí, el otro mojón es octubre, pero el exacto. mando recién se entrega el En 10 de diciembre, diciembre. sí, es verdad. Mira, todo lo que falta es muchísimo.
es muchísimo y tan poco, la verdad. Sí. En términos argentinos, es una película de suspenso. Te quería preguntar, vos viste que Patricia Bullrich dice ella de todos estos cambios que tenemos, estos tipos de cambio que tenemos que ya van como, no sé, como 19, puedo decir un número. Los quiere reducir a uno. Bueno, Macri también hizo eso en un momento dado, que también teníamos varios, no teníamos tanto como ahora, me parece, pero había una buena cantidad, y hizo en un día, hizo el traspaso y dijo, listo, acá va a haber un solo tipo de cambio. Y de alguna manera lo había logrado, no fue un cimbronazo en el mercado y demás, y ella defiende justamente eso, a diferencia de Horacio Rodríguez Larreta, que dice, no, lo quiero hacer de manera escalonada, lo quiero hacer de manera que en el transcurso del tiempo hasta llegar a un solo tipo de cambio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Me refiero a las mejoras que tiene uno y otro y la posibilidad que tiene uno y otro de hacerlo. Bueno, mira, los dos, creo yo, plantean que tienen que Sí, comunicar un cambio de régimen. Es decir, así es. están frente a un gobierno adicto a la emisión, adicto al gasto público, es decir, y la palabra adicto no es usada de manera ingenua, Sí, es tal cual, es lo mismo que una persona que tiene un comportamiento adicto, un sí, comportamiento el cual no puede, no lo puede evitar. no lo puede evitar. Entonces, de alguna manera, lo que se ha perdido y lo que sí tuvo Macri rápidamente y que no creo que el nuevo gobierno lo tenga es Macri logró que los operadores confiaran en el cambio de régimen. Así es. Por eso se pudo salir del cepo rápidamente. El dólar pasó, ¿te acordás vos de un dólar oficial Ujú. eh, de 8 a un dólar de 16 Sí. en ese momento? Pero el Blue estaba Eh, en 16 ya, en esa el blue época. ya estaba en 16, se acomodó en 16 Tal y ya cual. está, Así listo. es. Eh, Eso pasó porque los operadores creyeron en el cambio de régimen. Sí. Cada vez, y esto va desde Krieger-Bacena, esto va desde la década del 60, Ujú. cada vez que se produce un buen plan económico, Sí. los operadores creen. Lo que pasa es que esa creencia, esa fe, cada vez dura menos. Bueno, está bien. ¿Entendés? El problema que va a tener el próximo gobierno es que tiene que realmente tomar medidas, como un adicto tiene que decir, mira, no voy a tomar más. Está Y bien. ¿sabes qué? No es que voy a tomar un vasito por día. No voy a tomar nada. Una medida de shock. Que sea. A ver, las medidas de shock Sí. o la discusión entre shock o gradualismo no Sí. tiene que ver con la velocidad de las medidas, Sí. tienen que ver con el grado de credibilidad Habilidad. que generan esas medidas en la gente. Sí. Es decir, vos probablemente no vas a poder bajar el gasto público de más del 45 que está hoy Seguro. del PBI Sí, sí, sí. al 30, que es lo que debería ser un gasto público razonable en una semana. No, no. Olvídate, no Sí, existe obvio. ese punto. Por lo tanto, vos no podés bajar los impuestos en una semana. Tal cual. Lo que vos sí podés hacer es dar señales de que de manera sin duda lo vas a hacer. Sí. ¿Entendés? Sí, seguro. Entonces, esas señales tienen que ver con cosas que dice Patricia Bullrich, que son la austeridad, el cortar los gastos estúpidos e inútiles, Seguro. el bajar los ministerios. Entonces, todo eso se hace, sí, rápidamente. Ujú. Y eso da una señal de que si ahí vamos. Después va a requerir una reforma del Estado 1.0, una reforma del Estado 1.2 y probablemente llegar a ser un país competitivo nos va a llevar más de un Yo- gobierno. Seguramente que sí. ¿Entendés? Entonces, lo que dice eh, Patricia. Ah, Horacio, perdón. de que lo va a hacer gradualmente,
Y sí, va a tener que hacerlo gradualmente, Patricia también. Pero cuando vos empezás diciendo voy a hacer gradual, lo que estás sacrificando es tu credibilidad. Exacto. Que cada vez, Entonces, antes te daban 100 días, ahora cada vez te dan menos días. si vos agarrás y estás que no podés salir a la calle sin estar armado y decís, bueno, lo que yo voy a hacer es recomponer el imperio de la ley, el tipo que sale a la calle y tiene que estar esquivando, haciendo zigzag, esquivando los tiros, te dice, bueno, está bien, todo eso es muy lindo, pero ¿qué vas a hacer ahora para que no haya Para tiros? que haya no más tiros, tal cual. Así es verdad. ¿Entendés? Entonces, ese poner el orden rápidamente sí es de shock y sí tiene que ser de shock porque la economía lo requiere, ya no hay alternativa a Sí, eso. es verdad. ¿Entendés? Sí, seguro. No estamos en una situación en la cual vos decís, bueno, mira, vamos a acomodar los precios relativos de manera gradual, la inflación se va a estar bajando, hoy la tenemos en el 130, en el 2024 la vamos a tener en el 90 y en el 2025 la vamos a tener en el 60, porque ningún operador te cree nada. No, es verdad. Eh, Aún con políticas de shock, el 2024 ya está perdido. el 2024 pensás que ya está perdido. Pero, A ver, ya vas a tener una inflación alta. Aún bueno, sí, vos eso sí. pensás en una política de shock exitosa como fue la convertibilidad de De caballo, Caballo. sí. El primer año hubo inflación alta. Sí, cuando vos me hiciste mención, no recordaba cuánto tiempo le llevó a él justamente llevar a una inflación cero, que me acuerdo que sí, que fue Un año. Un año le un llevó. año le llegó, está bien. Y un año de, bueno, sí, de poner, Un año de emisión cero. es cierto, bueno, no sé, en esa época sí emitió, mejor dicho, no hubo emisión monetaria, pero no sé cómo fue la emisión de títulos públicos, porque él al fin y al cabo lo que terminó, no emitió dinero, pero sí emitió deuda. Sí, bueno, emitió deuda durante todo el periodo. Sí, exacto. Olvídate, olvídate. El proceso de ajuste eh, fue un proceso también de varias reformas, de varios periodos de Sí, reforma. sí, sí, así es. Eh, Así que sí, tuviste emisión de deuda, la deuda creció durante todo el periodo menemista, Sí, exacto. eh, pero también hubo un gran aumento de inversión en Sí, infraestructura o es otra verdad. cosa. Es decir, Sí, sí, los análisis económicos no resisten el panfleto, tienen que ser bastante más profundos. tal cual, es verdad. Eh, Carlos, bueno, nos queda un minuto. No sé si vos querés agregar algo. Para mí fue un placer tenerte y fue sumamente esclarecedor. Como te digo, no tenés menos de un Mira, minuto. lo que yo te diría para que la gente le quede, eh, se quede tranquila de estas cosas, se sale. Sí, es verdad. Siempre se sale. Hemos salido, los que tenemos más Sí, sí, de sí. 50 años, sabemos que de estas cosas se sale. Lo que yo les pediría primero que no sean ingenuos, que cuiden su patrimonio, que es lo que ellos tienen, eh, y que sobre todo voten con seriedad. Sí, Que no voten pensando en que esto tiene arreglos mágicos. Esto requiere un liderazgo serio, un liderazgo profesional, que ponga orden en la economía y orden en una Argentina que está desquiciada tal cual. por el desorden y por el objetivo de cortísimo plazo y de querer salvarse cada político por su lado. Eso hay que tenerlo en claro y eso hay que cambiarlo. Es verdad, es verdad. Bueno, esperemos que así sea, Carlos. Desde ya para mí fue un placer y bueno, nada. No, gracias por la invitación y para cuando vos quieras. Bueno, muchísimas gracias. Señoras y señores, Carlos Pirovano. Sónica Más, transmitiendo desde Buenos Aires, vía internet hacia todo el país.